Continuamos, diálogo a sede media. Danilo Lapez, ¿por qué tantas debilidades en la jurisdicción inmobiliaria permisiva de tantas cosas como las que han narrado Amneris Meléndez y Juan Vargas? Gracias por la invitación a sede media, gracias a 2 siglos de experiencia. Saludos a los panelistas también. La ingeniera ha expuesto claramente la realidad de la jurisdicción inmobiliaria, igual que el doctor. Pero en ambos casos, en la jurisdicción inmobiliaria urbana, entiéndase, condominios, torres y casas, y en los terrenos rurales o de playa, hay algo en común, que es la complicidad y la falta de asesoría. Por ejemplo, en las playas, para apropiarse de terrenos ajenos, como decía el doctor, falsifican acta de nacimiento, acta de defunción, sentencias. Y en esas falsificaciones existen los que invaden los terrenos con la complicidad de agrimensores, abogados, alguaciles, notarios y en muchos casos jueces y militares y policías para hacer ese entramado inmobiliario. ¿Qué pasa? Que yo digo, la Procuraduría General de la República, encabezada en este momento por doña Miriam Germán, no le han dado el frente a ese problema. ¿Por qué? Porque doña Miriam, yo digo, es jueza. Y no tiene tiempo, yo creo, para enfrentar ese problema. En el caso de la jurisdicción inmobiliaria, te dan una certificación de un inmueble que dura 30 días para determinar el estado jurídico, el estatus jurídico de ese apartamento o de esa casa. Tengo casos específicos, pero no vine a tratar mis casos aquí, donde un apartamento lo han vendido 3 y 4 veces, porque van y buscan la certificación y el inmueble está limpio de gravamen. Como decía la ingeniera, no investigan, no hacen las debidas diligencias. Es decir, no contratan a un abogado por no pagarle los honorarios para determinar si ese inmueble está sometido a la ley de condominio, si pagan los impuestos, si tiene impuestos pendientes, si tiene alguna litis. En esos casos, muchas veces, como decía el doctor también, te lo venden a ti. Tú le das el inicial, le pones una fecha para pagarle a la otra parte. Si no cumplen esa fecha, te le sacan un título por pérdida y se lo venden a otro. ¿Qué pasa? Que esa persona va a los tribunales civiles a demandar la ejecución de su contrato, pero no sabe que lo están estafando. No se va a la jurisdicción penal. Y el doctor sabe que en los tribunales civiles hay más casos que en la jurisdicción en materia penal de estafa. Pero la gente se va por lo civil, pero como dice un principio, que lo sabe el doctor, lo penal mantiene lo civil en estado. Pero si usted eligió la vía civil primero, no se puede ir por la vía penal luego. Y ese es uno de los grandes casos que está sucediendo en este momento. Y yo creo que deben nombrar un fiscal especial en este momento para esos temas. Ellos a veces hacen la investigación, el Ministerio Público, y no la someten ante los jueces, muchas veces por complicidad. Por complicidad. La jurisdicción inmobiliaria es inoperante. En gran parte. Lo que pasa es, y en eso vamos a hablar del caso Bahía de las Águilas. El caso Bahía de las Águilas no concluyó. Y ustedes me dirán, ¿por qué? No concluyó. El caso Bahía de las Águilas, el gobierno recuperó los terrenos.
Pero todo lo que hicieron el fraude, dígame si hay uno preso. Que le correspondía al Procurador General de la República de ese momento someterlo. No lo hizo. Entonces, cuando ya esos delincuentes, estafadores y ladrones de terrenos ajenos ven que no cae preso nadie, ¿qué hacen? Incentivan las invasiones con complicidad de mucha gente, del sistema inmobiliario, del sistema de justicia, del Ministerio Público y de los organismos castrenses. No hay la posibilidad de que se cree o se lleve al Congreso una ley especial, así como hay un código penal especializado para frenar esa situación, porque el tema, si no hay sanción en términos legal, yo puedo hacer lo que haga y nadie puede obligarme a hacer lo que la ley no obliga. Sí, la ley, hay una ley que tiene 3 artículos, que es la ley de la invasión de propiedad privada, que el que invade una propiedad le corresponde una pena correccional de 6 meses a 2 años. Pero aquí no hay un caso de persona. Sí, pero yo me robé Bahía de las Águilas y yo cojo 2 años preso. Exacto. Por 1.000 millones. Ahí voy. Entonces, cuando ellos ven que no hay un preso aquí en República Dominicana por eso, y pena de la vida de alguien que denuncia ese fraude, porque lo amenazan a él, a su familia, para que no lo digan. Y siempre, cuando son los abogados que se echan la culpa de esos casos, que los propietarios ni la cara dan. Hay otro caso, por ejemplo, en la jurisdicción inmobiliaria, que yo no estoy de acuerdo, porque a veces también, como decía la ingeniera, la compañía con trayectoria tienen vendedores. Esos vendedores lo que les importa es su comisión. Y son especialistas. Y te dices, ya solamente queda un apartamento, queda uno, si no lo compra hoy... Te da una cotorra que sí, te quedaste en el aire. Y le meten la presión. Le busca el inicial, hoy búscate $100,000. Se lo buscan. Le dan una cuenta, haciendo que de cuenta del banco. Porque a veces hay conexiones entre el banco y él. Si te llaman, dile que soy yo. ¿Entiendes? Le depositan a esa persona. También estoy de desacuerdo con las cláusulas abusivas en los contratos. Hay casos que le ponen una cláusula, tú le das $100,000 de inicial, te dan 6 meses para pagarlo, y si en esos 6 meses tú no completas el inicial, que es de $200,000, te dicen que tú pierdes lo que lo perdió. Lo sé. Doctor, quisiera la intervención del doctor Juan Vargas en el orden de lo que publica la prensa hoy. Un caso que estremeció la sociedad dominicana, el caso de los 3 brazos. Recuerdo el titular cuando ocurrió, venden un barrio completo y dentro de los vendedores estaban políticos. Hoy un tribunal declaró en extinción ese caso después de 10 años. ¿Qué pasa con esa gente que fue estafada? ¿Es posible reanudar el caso por la otra vía diferente? Mire, y yo no conozco la decisión, pero yo entiendo que esos abogados deberían apelarla, porque esta fue una extinción que ha dispuesto, creo que el segundo tribunal colegiado. Cuarto Tribunal colegiado. Sin embargo, ellos tienen abierta la vía de la apelación. ¿Qué pasa? El tema de la prescripción de acción y de la prescripción del procedimiento es un tema que hay que verlo con un ojo muy fino, porque no puede ser que por el simple transcurso del tiempo su acción prescriba. Usted tiene que ver cuál fue la conducta del litigante durante el proceso. Si yo me pasé 4 años incidentando un proceso para que ese proceso no pudiera celebrarse, no puede entonces esa disposición del código ser aplicada de forma ciega y de forma literal, porque usted estaría entonces propendiendo a la impunidad, y lo que vamos a estar nosotros es provocando un régimen de impunidad, y vamos a decirle a nuestros abogados, crea toda la chicana que tú puedas, todos los incidentes que tú puedas, que pasen 4 años y luego un conteo matemático. La Suprema ha dicho en muchas ocasiones que hay que analizar ahí la conducta del litigante. ¿Cuál fue un retraso debido a una falla del sistema de justicia y cuál fue un retraso propio de tus incidentes, de que te enfermaste, entre comillas, o de que tú hiciste cualquier subterfugio de naturaleza legal? Entonces yo pienso que
ese es un caso que hay que analizarlo y que hay que apelarlo, porque nosotros no podemos dejar que ese tipo de precedentes queden sentados, porque es que si es así, volvemos al punto. Aquí está de por juego, no es ejercicio de la profesión, aquí está de por juego la fe en un sistema económico y un sistema jurídico. Y si eso se pierde, la inversión se espanta de esos mercados. Entonces es así. Yo decía ahorita, empecé a hablar de lo que era, no voy a tratar el tema de la estafa inmobiliaria porque ya está muy bien tratado, lo que era la falsedad documental. Pero hay una falsedad que es un sistema nuevo porque los delitos van ayornándose junto con la tecnología y tiene que ver con la falsedad de documentos societarios donde no te han falsificado tu firma en tu título de propiedad, sino en los documentos de tu empresa. Pero de repente, al adquirir tu empresa de manera fraudulenta, se apoderan de todos los activos que tiene tu negocio. Y de repente tú dejas de ser el dueño de tu negocio. ¿Y cómo tú te sientes cuando hay un caso en los tribunales de exfuncionarios que era lo que manejaban eso, e incluso buscaban propiedades viejas y hasta los abuelos fallecidos aparecen vendiendo esa situación? Es decir, ¿qué ha pasado con esos funcionarios que el caso está pendiente ahí en los tribunales? Sí. Por ejemplo, en el caso de la prescripción que ayer dio el cuarto colegiado, como decía don Freddy, dura lex alex, dice el doctor. La ley es dura, pero es la ley. Lamentablemente, completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Hay que ver de quiénes fueron los incidentes, pero en este caso, porque no es un cálculo matemático para la prescripción, que es de 4 años máximo, en este caso parece que fue del Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público no hizo su trabajo. Pero lo interesante es saber cuál es la situación de los estafados. Tiene las vías recursivas, pero puede ser que la Corte se los ratifique, que vayan a la Suprema un recurso de casación y que la Suprema se los ratifique y que pidan un recurso de revisión constitucional y que también se los ratifique. Muerto el expediente. No hay más que hacer en ese caso. Como el caso de los tucanos también pasó igual. El Ministerio Público no está haciendo su trabajo. En los demás casos que ustedes ven que suenan mucho, va a pasar lo mismo. Y el caso, cuando se hace eso, ¿usted cree que es mucho espuma y poco chocolate lo que hacen las autoridades judiciales? No más preguntas, magistrado. Por ejemplo, el caso Nido. No, en el caso del Banco Peravia, nosotros tuvimos 7 años peleando. 7 años. Se concluyó la Suprema ahora la semana pasada, lo terminamos. Yo era abogado de la víctima dominicana, de la mayoría de los dominicanos. Gané, soy millonario en papeles, sin un peso. A los 7 años y medio terminamos, pero de parte de nosotros, de la víctima, no hubo incidentes, pero por parte de los imputados, miles de incidentes. Y ahí entra lo que dice el doctor. No es la prescripción de los 4 años un simple cálculo matemático. Depende, según lo dice la resolución de la Suprema Corte de Justicia, quién incidentó. Y en eso pasó. O sea, que son muchas las situaciones que se dan en esos casos. Volviendo a las viviendas, Amneris, la inseguridad jurídica ha sido señalada ya en el caso de las viviendas a partir de muchos casos de dominicanos residentes en el exterior, hasta tal punto que la fiscal general de Nueva York, de los Estados Unidos, se pronunció en el sentido de que cuidáramos la seguridad jurídica porque están existiendo demasiados casos de dominicanos pobres que a base de muchos esfuerzos, trabajando denodadamente en los Estados Unidos, logran acumular algo para sacar una vivienda, para comprar una vivienda, y se encuentran con que esa vivienda o no existe o de manera fraudulenta no realizaron la compra, no pudieron adquirirla a pesar de entregar el dinero. ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando ahí con esos dominicanos que se han convertido en la segunda fuente económica del país? Bueno, pues justamente nosotros hemos dado mucha importancia a llevar la orientación adecuada, incluyendo a la diáspora. Hemos hecho un viaje para reunirnos allá
no solo con el cónsul, sino también con la Asociación de Bodegueros, para poder llevar información, porque entendemos que es muy doloroso para una persona o para una familia que luego de haber ahorrado y hacer todo este esfuerzo en adquirir una vivienda, por falta de información se deje estafar. Porque las leyes están, y las leyes hay que cumplirlas. Nosotros entendemos que no necesitamos más leyes en nuestro país sobre cómo se maneja el negocio inmobiliario. Todo está normado y muchas empresas valiosas siguen las leyes, y los proyectos aquí que son aprobados por nuestras autoridades cumplen con las mejores prácticas de construcción y también están en la legalidad. Lo que pasa es que tenemos que buscar esos proyectos. Lo que nosotros queremos llevar a los dominicanos, la información que queremos llevar, estén aquí o residan en el exterior, es información de cómo evitar ser estafado. Es que usted sencillamente, si se asesora de la manera correcta, con lo cual no tiene que hacer una gran inversión. Los agentes inmobiliarios son gratis, porque la realidad es que quien los paga es el vendedor de la propiedad. Y luego un abogado, una asesoría en temas de contrato, en temas de cumplimiento, de los documentos que tiene que ver, tampoco es algo importante a nivel económico, tomando en consideración el dinero de una vivienda. Estamos hablando que con todo lo que ha habido de la salsa de los costos y demás, pues una vivienda es millones de pesos, es inversión. Sí. Entonces, si usted va a invertir millones de pesos, ¿qué le cuesta invertir un par de miles de pesos, tal vez un poco más, ¿verdad?, en asesorarse adecuadamente y en velar porque esa inversión pueda trascender en el tiempo. Entonces, yo creo que es eso, ha faltado información, pero invertir en República Dominicana sigue siendo y va a seguir siendo seguro. Lo que tenemos que es apretar, tal y como han dicho aquí los juristas, apretar en que aquellos que han hecho el mal, pues obviamente tengan las consecuencias adecuadas y correctas, y luego llevar mucha información a aquellos que van a hacer una inversión, en que tomen en cuenta, que verifiquen el expediente, que verifiquen el proyecto, que verifiquen la empresa antes de hacer la transacción. Aneris, porque ya luego de hecha la transacción, pues se complica un poco más. Aneris, ¿ustedes en Acoprovi tienen algún sistema de apoyo para posibles inversionistas? Porque, como dice el doctor, la seguridad jurídica del país está siendo afectada por esto y es importante. Ya hemos visto otras economías que han sufrido por una falta de seguridad jurídica que tiene como consecuencia el hecho de que la inversión extranjera en el país se disminuya. Correctísimo. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente cuando estamos hablando de estas estafas que no tienen repercusiones. Acoprovi como órgano tiene algo que aporte a los posibles compradores. Justo eso fue lo que fuimos a llevar en nuestra visita. Fuimos a llevar información de que tenemos contactos de buenos abogados, incluso dentro de la membresía también hay agentes inmobiliarios, pero lo importante es que entre los promotores y los abogados tenemos los mejores contactos. Que llamen a Acoprovi, que nos contacten desde la página web, bueno, el Instagram y demás, o llamando a nuestras oficinas, que se pueden buscar por ahí los números telefónicos, que nosotros fuimos a llevar algunos contactos de abogados que entendemos que pueden ser la vía de que de una manera económica, pues usted se deje asesorar y obviamente verificar que las empresas sean de las del gremio. Nosotros hasta ahora no hemos tenido empresas del gremio involucradas en ninguno de estos delitos y esperamos no tenerlo, porque el constructor que quiere seguir viviendo de esto, que tiene una reputación que cuidar, no se va a prestar a estos negocios oportunistas. Yo tengo una pregunta. Una cosa es la estafa, es la intención de engañar a la persona, y otra es la quiebra. Se hizo un proyecto, la inflación se disparó, se fue a pique el proyecto y mi dinero. ¿Qué pasa con la gente cuando invierte ahí? El que quiebra, no sé si tiene seguro, es decir, ¿cómo se resarce la inversión que yo hice ante una situación como esa? Una cosa es estafa y otra es la quiebra. Si legalmente se dan esos casos, ¿y qué procede? En ese caso, tengo varios casos. Tengo uno que mi cliente dio $425,000 en el este. A una compañía reputada. Sí. Le pagó 400 en el contrato. Cuando me lleva el problema, yo le digo, pero aquí te establece que si tú no le completas, te está aumentando un 20% por la inflación, por los materiales que subieron. Y tú no has completado el pago. Te dice esta cláusula aquí y la estimaron
que ya perdía los $425,000 que había. Pero ¿qué pasa? Cuando las compañías son serias, dan la cara. Porque en esos casos, los vendedores, como tú decías, Napoleón, te convencen y le presentan de manera digital y ven ese apartamento con piscina, con agua, en la computadora y caen. Sí. ¿Qué pasa? Cuando vamos, el solar lleno de chatarra. Lleno, no están construyendo. Era para darlo el 25. Y todavía no ha comenzado el proyecto. ¿Entiendes? Aner, ¿qué hacen ustedes como asociación cuando pasa una situación de esa naturaleza y yo soy miembro de la asociación? Digo, mira, nosotros no fuimos pique. ¿Cómo yo doy la cara? Lo que comenta aquí el colega, la verdad que es muy válido. Usted tiene como interesado en comprar que ir a ver qué está pasando. No puede dejar que si la construcción si no se está construyendo o no revisar el contrato que tenga cláusulas abusivas es muy importante. Aquí, ante una situación que usted tenga con un promotor cualquiera, debe ir a donde su abogado. Incluso si quiere, se debe asesorar previo a ir a donde la empresa, a ir al solar, que usted esté claro de cuáles van a ser las consecuencias de lo que usted incluso hable con ese promotor en el momento que está teniendo ese tipo de conflictos. Es nuestra recomendación. Y es legal, es legal que lo que refería hace un momentito, me parece que el mismo Napoleón, de ese porcentaje que usted da para completar un inicial en X tiempo y se terminó ese tiempo, usted no consiguió el completivo, lo perdió todo. Lo que pasa es que esa es una cláusula que si usted no la revisó previamente y está en el contrato, va a tener que cumplirla. Ahora, tal y como dice aquí nuestro colega, la realidad es que si es un promotor reputado y que quiere seguir haciendo negocio en el mercado, ese tipo de situaciones no se dan, porque usted quiere que el cliente quede conforme. Y la realidad es que es difícil para una persona que porque suceda una que otra falta en un mes o 2 meses, claro, hablamos de tiempos lógicos, ¿verdad? Pues usted pierda todo su dinero. No creo que haya un promotor que quiera seguir haciendo negocio en este país que trate a su cliente así. Esa no es la experiencia de nosotros. O sea, que eso se puede negociar. Con el permiso de nuestros invitados, Aneris Meléndez, Danilo Lapey, Juan Vargas, áreas protegidas están siendo afectadas por todo esto. Miles de viviendas por igual, con lo que tiene que ver con fraudes inmobiliarios. Pero sobre todo, la gente en general ignora que estamos hablando de miles de millones de dólares envueltos. En algunos casos, en un solo fraude, conocemos de 6 y 7 mil millones de pesos envueltos en terreno. Después de la pausa.